El año es 1050. La aldea de Cormelles en el ducado de Aquitania no era conocida por sus santos, sino por su cantina, y en esa cantina nadie era más temido y guiado que Guillermo, el jugador. Guillermo había apostado y perdido todo: su tierra, su honor y finalmente el único objeto de valor que le quedaba a su familia, un precioso manto ceremonial de lana teñida, una reliquia ancestral. En un arranque de rabia, Guillermo lo apostó en un juego de dados y lo perdió ante un forastero. Esa misma noche, borracho y humillado, Guillermo cayó por un barranco y murió, sin confesión y sin el perdón de su familia. El párroco, temiendo al revenant de un hombre tan vicioso, ordenó un entierro discreto, pero el alma de Guillermo no había terminado su partida. El manto ceremonial era un vínculo demasiado fuerte, su espíritu regresó, un revenant furioso y material, atado a la obsesión de recuperar lo que había perdido por su vicio de la ligadura a un objeto material es un motivo común. La manifestación era un caos de ruido. No era un lamento, sino una búsqueda frenética. El terror comenzaba en la medianoche con un fuerte olor a vino rancio y sudor en la casa del forastero que había ganado el manto. Luego, la acción, el clan, sonaba la puerta del establo al abrirse de golpe. Tum o crash, se escuchaban los muebles al ser volcados en la sala. Era el espectro de Guillermo buscando con violencia. El forastero, aterrorizados, se armó de valor una noche y esperó al espectro. Al escuchar el crash de una silla rota, gritó: «Falto ahí, ladrón de la noche, o muéstrate». La figura de Guillermo apareció en el umbral, corpórea, con el rostro rojo de ira como si estuviera ebrio. El fantasma no tenía forma nebulosa, se veía sólido, con el polvo y las manchas de su muerte aún en su ropa. «Devuélveme mi manto, me todo detenese», bramó Guillermo con una voz áspera y llena de codicia. «Fobete, espíritu vil, fue ese manto lo gané en la mesa justamente», tartamudeó el forastero cubriéndose. El espectro no escuchó, con un fogullo de aire frío se abalanzó sobre el forastero, que sintió un golpe físico y helado en el pecho, como si un saco de piedras lo hubiera golpeado. La lucha del revenant era real y física. El caos duró días, la aldea vivía aterrada. El párroco, el padre León, comprendió que la única forma de detener la violencia física del revenant era devolver al objeto a su legítimo dueño, o al menos sacarlo de las manos del pecado. El padre León fue al forastero. «La paz de tu casa vale más que este trapo. Entrégame el manto, lo consagraremos y haremos penitencia por el alma de Guillermo». El forastero, aliviado, entregó el manto. El padre León, junto a los monjes, lavó el manto y lo depositó en el altar, organizando misas y rezos por el alma de Guillermo. Esa medianoche, el roclán de la puerta se escuchó por última vez. Pero esta vez, el revenant no vino con la violencia de Fog Crash, sino con un largo suspiro de resignación. Fou. El espectro de Guillermo apareció ante el altar, vio el manto sobre la piedra consagrada. Sus ojos se llenaron no de rabia, sino de una tristeza infinita. Con su mano fantasmal, tocó la lana del manto y con una voz que era un simple murmullo de viento, dijo: «Perdónenme, hermanos, fue mi vicio, me he despojado de todo, incluso de la paz». El manto vibró y con último forsuis de desaparición, el espectro se desvaneció. El alma de Guillermo encontró la paz solo cuando el objeto de su avaricia y vicio fue purificado por la Iglesia, confirmando la creencia medieval de que la redención de un revenant dependía a menudo de la corrección material del pecado cometido. El aire dentro de la gran catedral de St. Giles, en la Borgoña del siglo XIII, era siempre de piedra mojada e incienso frío. Pero un olor nuevo, algo más que incienso, comenzó a filtrarse en la sacristía, un hedor dulce y nauseabundo a carne que se niega a pudrirse. El causante era Archambault, el mercader más rico y más temido de la ciudad. Su riqueza no venía del sudor, sino de la usura. Había prestado dinero a tasas crueles, despojando a viudas y campesinos, registrando cada préstamo en un gran libro de cuero que nunca soltaba. Murió a los 60 años, sin confesión, abrazado a su codicia. El obispo, por miedo a su poder,
permitió su sepultura en el suelo de la catedral, pero el párroco, temiendo la ira divina, susurró al abad que Dios tenga piedad, pues ese hombre murió con el corazón lleno de números, no de gracia. 2 días después, el silencio de la catedral fue roto. El primer testigo fue Fray Anselmo, quien hacía guardia nocturna cerca del sepulcro de Archambault a medianoche. Se escuchó un terrible sonido, no de golpe, sino de desgarro, un rihip seco, como si se hubiera abierto una tela, y luego, el ruido más inconfundible y escalofriante, el cri de las uñas raspando el mármol de su propia losa. «Foscrach, santas vírgenes, ¿quién profana este lugar?», gritó Anselmo sujetando su linterna. Lo que vio lo hizo caer de rodillas. El espectro de Archambault, el usurero, había regresado. La lápida de mármol estaba ligeramente desplazada y el cuerpo del mercader estaba a medio emerger. Su rostro, sorprendentemente incorrupto, una señal clara de que el alma no había sido aceptada, estaba crispado por una agonía sin fin. El no incorrupto es un rasgo común del Revenant según Lecouteux. El hedor a tumba y el frío eran abrumadores, pero el terror se completó con un sonido que venía del puño del Revenant, el tintineo frenético de monedas. Clink, clink. El alma de Archambault estaba condenada a contar sin parar las monedas que le habían quemado el corazón. El obispo tuvo que intervenir. Se dirigió al Revenant con la cruz en alto. «Fo alma maldita, ¿por qué regresas? Fo danos tu penitencia o regresa al fango». Archambault, con la voz seca y rasposa, como si estuviera hablando a través de un pergamino viejo, gimió: «Mi libro, fo, mi libro de cuentas me quema, fe el dinero de mis hermanos me quema el alma, for devolved los intereses injustos por el amor de Dios». El obispo entendió el castigo. El Revenant no podía descansar hasta que su pecado de usura fuera materialmente corregido. Encontraron el libro de cuentas de Archambault y esa noche el obispo, un escriba y el Revenant se reunieron en la sacristía. Archambault, corpóreo y helado, se sentó frente a la mesa. El espectro no usó la mano, sino que con un movimiento macabro, la pluma de ganso levitó sobre el libro y una luz roja y viva, la pluma de fuego, brilló sobre la punta. «Tacha el interés, fue el 1%, fue el 2%, tacha la avaricia», ordenó el espectro, y el escriba aterrado tachó los intereses leoninos. Cada vez que corregía un error, el clink, clink de las monedas del fantasma se hacía más débil y el hedor a putrefacción disminuía. Cuando el último préstamo injusto fue corregido, el espectro de Archambault lanzó un último grito de alivio, una exhalación profunda: «Gracias, hermanos, no hay paz para la mano que roba con el cálculo». La pluma de fuego se apagó con los puffs de humo. Archambault se deshizo en el sudario y el cuerpo incorrupto finalmente se convirtió en polvo. Al día siguiente, la tumba estaba tranquila y el tintineo de la usura nunca más perturbó la paz de la catedral.